Buenas tardes. En este video voy a hacer una breve explicación a manera de introducción a la historia de los sistemas políticos, sociales y económicos. Para lograrlo, voy a explicar el surgimiento del Estado teocrático en la época antigua y su cambio al Estado laico en la época clásica. Antes de empezar, es muy importante enfatizar en este punto. Nos encontramos con esta leyenda que dice: en el principio fue la persona. Y es que es esa la condición arquetípica que tenemos que entender, el molde original que se repite en nuestras vidas. En un principio, todo hombre se gobierna a sí mismo antes de acceder al gobierno de los demás. Y es que podemos tener ideas de libertad o determinismo, sentir que nos esclavizan o que nosotros accedemos a un contrato social, a un control social. Pero es importante en todo caso reconocer nuestra condición originaria de posibilidad. Quiero decir que en un principio, en la historia como en nuestra vida, todo es posible. Ese es el principio básico de autonomía y dignidad. Con ese estandarte vamos a hacer nuestro recorrido por la historia de las sociedades humanas. La historia de la organización social, la historia de los sistemas políticos y económicos, no es una historia de progreso ni de evolución. Más bien, se trata de cómo el hombre se ha entendido a sí mismo en sociedad. Empezamos nuestro recorrido con lo que se ha llamado la época antigua, que va desde 3000 años antes de Cristo hasta 500 antes de Cristo. En esta época, las civilizaciones que han dejado un registro más claro de su existencia son los sumerios, egipcios y persas. Según el registro que tenemos, estas tres culturas eran teocráticas, es decir, que había una estrecha relación entre sus gobernantes y los dioses en los que creían. En muchos de los casos se tenía la idea de que los gobernantes eran impuestos por los dioses y que prácticamente toda relación del Estado y el pueblo tenía algún carácter teológico. Tenemos que señalar y entender que estos estados teocráticos tuvieron una duración de miles de años. En este mapa podemos ver la zona exacta donde se localizan estas primeras culturas de la antigüedad. Gráficamente es fácil notar que es exactamente este punto el de encuentro entre los tres continentes, Europa, África y Asia. Esto enfatiza el carácter pragmático a nivel geográfico de las sociedades en todos los tiempos. Quiero decir que no solo en la civilización actual, sino en muchas otras, el centro del mundo ha sido el encuentro geográfico entre las sociedades. Tenemos aquí un acercamiento a esa parte del mapa. En lo que actualmente es Irak, podíamos encontrar el estado sumerio entre los ríos Tigris y Éufrates. De este lado de acá, a los bordes del río Nilo, encontrábamos el estado egipcio y acá en lo que ahora es Irán, Persia. Es importante hacer énfasis en que también aquí se encuentra el Estado de Israel, donde creció todo el pensamiento de la cristiandad, y en esta parte de aquí encontramos la Meca y Medina, que es donde surgió el Estado Islámico. Entonces podemos darnos cuenta de que esta parte de confluencia es muy importante para el desarrollo no solamente de las sociedades, sino de sus bases espirituales, ¿no? Ya que eran un punto de identidad, en donde se encontraban todas las culturas. Parece que la religión daba más identidad. Muy bien, empezamos por dar una breve explicación de los estados teocráticos y su situación geográfica, social, política. Como mencionamos, se trata de la conformación social a partir de lo espiritual. Ahora vamos a empezar un segundo momento, que es la instauración de los estados laicos, que van a encontrar su origen y desarrollo durante lo que los historiadores llamaron época clásica.
Entonces, la época clásica abarcó del año 500 a.C. al 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Son estos dos los estados en donde se empieza a desarrollar el pensamiento de una sociedad separada de la religiosidad. Son muchas las explicaciones que se dan del por qué durante esta época hay un auge en el pensamiento racional que se separa del mito. Sobra decir que nace la filosofía en este tiempo y el pensamiento de un estado independiente de la teología. En el caso de Grecia, la democracia; en el caso de Roma, la idea de república. Ambas ideas muy parecidas y con un mismo origen, porque sabemos que Roma es continuación del Estado griego. Ambas hacen énfasis en la importancia de los ciudadanos como administradores y gobernantes de su propia sociedad, de su propio Estado. Por último, voy a presentar dos mapas que ilustran el origen y declive de los estados que se declaran laicos y una posible explicación de su separación acerca de la teología como desarrollo. El primero es un mapa de la península griega. En un primer momento vemos que está conformado por lugares apartados geográficamente y por ende con ideas religiosas muy diversas, en algunos casos totalmente opuestas. Y tal parece que fue esto lo que llevó a la gente a dejar de tener la teología como un criterio para las decisiones de Estado, ya que las ideologías religiosas eran muy plurales y eso dificultaba el entendimiento. Así que la opción fue empezar a partir de algo común entre los hombres que no fuera el aspecto teológico. Y bueno, esto fue la razón como punto de entendimiento. En este segundo mapa vemos cómo quedó geográficamente dividido el Imperio Romano. Del lado de Turquía vemos el Imperio Constantino, que posteriormente va a ser Bizancio y se va a sostener durante 1000 años como Imperio Romano. Y del lado de España y Francia vemos la fragmentación de las tribus bárbaras en la conquista de Roma de Occidente. Entonces, bueno, este es el fin del Imperio Romano precisamente por la política laica que implementó. Es que sin ninguna dificultad puede dejar ir las deidades que había heredado del Imperio griego y aceptar la cristiandad. Es curiosamente esta la que inaugurará un nuevo estado teocrático en la Edad Media. Para terminar, quiero hacer hincapié en el hecho de que los estados no tuvieron un sistema de gobierno claramente definido. Es posteriormente, gracias a Aristóteles, que hace un estudio de los tipos de gobierno, que se nos muestra qué sucede si gobierna una sola persona, un grupo de personas o todas las personas de una sociedad, y cómo un gobierno puede ser puro o impuro. Es él el que empieza, como en muchos casos, a hacer una tipología de los sistemas de gobierno. En este primer momento solo me pareció prudente hacer un énfasis en la cosmovisión de las sociedades a la hora de conformar los grupos y los estados, y esta realidad en la que se dio los estados teocráticos y los estados laicos en la época antigua y clásica. Muchas gracias.